precisamente estamos llamados a pensar la palabra de Dios, a pensar a Dios, a pensar nuestra vida, guiados por su Espíritu Santo, por la palabra. Y este domingo no es algo diferente. Y si usted se fija en su devocional, el que está en el boletín, quisiera hablar justamente de eso. Hay un pasaje ahí que es un pasaje muy conocido en el mundo cristiano evangélico, que nos habla de la ayuda de Dios, ¿no? Ebenecer, ¿no? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y yo quiero que abra su Biblia en 1 Samuel capítulo 7, porque quiero compartir con ustedes el contexto en el cual Samuel expresa esa frase. En 1 Samuel capítulo 7, y vamos a leer del versículo 2 al versículo 17 o 17. Esa es una broma para los que tenemos en la academia los días martes. Ellos ya saben. 1 Samuel capítulo 7 del versículo 2 en adelante, dice así: Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Luego tomó Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenecer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Tengamos un momento de oración. Señor, gracias por esta palabra que en tu nombre leímos. Señor, acompáñanos en estos minutos tan breves a poder, Señor, comprender, Dios amado, la razón, Señor, para nuestras vidas de la revelación de este suceso, Señor, hace tantos cientos y miles de años atrás. Amado Dios, que nada interrumpa, que nada estorbe la predicación de tu palabra,
la exposición de tu palabra, la lectura y meditación de tu palabra. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias, Padre amado, porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Te alabamos y te glorificamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, este es el contexto, queridos, desde donde aparece esta frase o esta reflexión de Samuel, ¿no? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Y si usted se fija, fíjense lo que hemos leído, pareciera una especie de resumen de lo que sucede en el ministerio de Samuel. Samuel era un sacerdote, profeta, incluso si usted se fija, hasta juez, porque él juzgaba a Israel. Y podemos apreciar, ¿verdad?, el contexto en el cual este hombre hace esta reflexión. Fíjense que incluso, si usted va un poquito al versículo 12, no solo hace esta reflexión, hasta aquí nos ayudó Jehová, sino que hay un pequeño ritual, ¿no? Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Él tomó una piedra, ¿no?, y le puso por nombre, es decir, hizo un pequeño acto simbólico, una especie de ícono que era común, ¿verdad?, en ese tiempo. Lo hizo Jacob 2 o 3 veces, ¿no? Esto de marcar incluso en otros relatos, nosotros apreciamos como esa piedra simboliza, ¿verdad?, la obra de Dios o la experiencia humana con Dios en ese lugar. Incluso en algunas ocasiones se ungía esa piedra, ¿no?, y se apartaba, se le daba un nombre al lugar como testimonio de lo que Dios había hecho. Por ejemplo, cuando Dios a Jacob le reitera la promesa con Abraham de que iba a haber y que las familias de la tierra iban a ser bendecidas, en ese momento también hay un espacio, un lugar que le permite a Jacob erigir, consagrar, tomar una piedra, ¿verdad?, incluso en algunas ocasiones una majada, que significa un grupito, un cúmulo de piedra, pero como señal de que algo había sucedido ahí. En otras palabras, ese lugar, esa piedra, era testigo, de alguna forma, ¿verdad?, de lo que había ocurrido en ese lugar. La palabra Mizpa, por ejemplo, donde se produce esto, en el relato que acabamos de leer, significa atalaya, significa torre, ¿no?, torre fuerte. Es decir, el propio lugar está evidenciando y mostrando que ese acto de este hombre, Samuel, se transformaba, ¿verdad?, el lugar, la piedra, en fin, en un testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Y en ese contexto y en ese testimonio, ¿verdad?, lo que había era una declaración de Samuel de que Dios hasta ahí les había ayudado. Ahora, esta es una expresión bastante profunda, ¿no?, porque de alguna forma nos incorpora la dimensión del tiempo, ¿no? Es decir, nosotros podemos apreciar de que esta declaración está vinculada precisamente a la experiencia con Dios hasta el minuto que estamos hoy día viviendo, o hasta el momento en que Israel estaba disfrutando de la ayuda de Dios en sus vidas. El gran problema en esa época, uno de los grandes problemas de Israel era precisamente sus vecinos. Ellos tenían problemas con los filisteos permanentemente. Durante muchos años, ¿verdad?, durante varios años, Israel tenía problemas con sus vecinos. Y habían escaramuzas y durante mucho tiempo los filisteos sometieron a Israel. Y fue una época, ¿verdad?, en que Dios levantó incluso liderazgos. Ustedes deben recordarse, por ejemplo, de Sansón, ¿verdad? Liderazgos precisamente para proteger a su pueblo, para ayudar a su pueblo cuando se producían, ¿verdad?, estas escaramuzas bélicas de dominio, ¿verdad?, por cuanto los filisteos venían, despojaban y sometían al pueblo de Israel. Y en esta ocasión no es diferente, ¿no? En esta ocasión no es diferente. Pero lo que yo quería compartir con ustedes, la verdad que son varios pensamientos, y no quiero extenderme, porque hay muchas cosas que me gustaría compartir con ustedes. Pero lo primero que quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, es tal vez lo que encontramos en los primeros versículos, versículo 3, versículo 4. Si usted se fija, ¿verdad?, ahí hay una declaración y hay un reconocimiento.
hay una exhortación de Samuel que es bastante fuerte y bastante directa. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Si usted se fija, ¿verdad?, en ese versículo, aparecen 4 aspectos fundamentales que Samuel, ¿verdad?, confrontaba a Israel, ¿no? Fíjense que dice, lo primero, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Si uno examina un poquito con más detención este versículo y el que viene a continuación, fíjense que usted se va a dar cuenta en las prácticas que estaba Israel. Israel, ¿verdad?, estaba activamente participando en cultos idolátricos paganos, en abierta rebeldía y oposición a la fidelidad que Dios siempre le había pedido a su pueblo. Es decir, cuando uno examina estas líneas, y fíjense el versículo 4, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Es decir, real y efectivamente, el pueblo de Israel estaba en prácticas paganas, idólatras, delante de Dios. A pesar que en el versículo 2, usted puede leer el versículo 2, ellos anhelaban y buscaban a Dios. Miren lo que dice el versículo 2, me gusta mucho más la traducción de la NBI en esa parte, ¿no? El versículo 2 dice, después del punto y coma, ¿no?, a mitad del versículo dice, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová, ¿no? Esa expresión en la NBI, la misma expresión la dice de la siguiente manera, y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Es decir, a pesar de que había una búsqueda en ellos, y tal vez una búsqueda sincera, una ansiedad por Dios sincera, la realidad era que sus vidas y sus prácticas estaban absolutamente apartadas de la realidad de Dios en sus vidas. Es decir, el deseo anhelante de ellos de que Dios les ayudara, de que Dios obrara sobre su historia de vida, sobre sus problemas, en este caso específicamente con los filisteos, no era suficiente razón para que Dios obrara en sus vidas. Y ojo con esto, ¿no? Porque esta es una tremenda lección para nosotros y de alguna manera debiera estar presente en nuestra evaluación que hacemos de nuestra vida. No siempre la sinceridad, la ansiedad y la búsqueda de nosotros va a gatillar el obrar de Dios. Porque Dios, ¿verdad?, no es el adminículo, ni es el bancomático, ni es aquella perillita que está dispuesta como el botón de pánico, que cuando nosotros, ¿verdad?, nos vemos enfrentados a situaciones que nos parecen ser amenazantes, podemos precisamente digitar, apretar, tomar, para que algo obre y actúe en nuestra vida. Esa era un poco la convicción y la creencia. Por eso es que cuando Samuel, ¿verdad?, los enfrenta, es como si Samuel les estuviese diciendo, ustedes buscan a Dios, ¿no? Ustedes quieren que Dios obre en sus vidas. Ustedes ansían, anhelan, ¿verdad?, que algo ocurra en sus vidas. Que los filisteos sean vencidos, que los filisteos sean echados, que puedan vivir en paz, que puedan acceder a la prosperidad, que no tengan el riesgo y el peligro de una guerra o de ser oprimidos por el enemigo. Eso es lo que ustedes quieren, ¿no? Es como que el pueblo de Israel hubiese dicho, sí. Entonces, o el famoso pero, y ahí Samuel plantea la realidad de la vida que hasta ese momento Israel estaba llevando. Efectivamente, ellos habían cultivado una relación con dioses paganos, Baales, Astarot. Es decir, precisamente aquello que era esencial para Dios, aquello, ¿verdad?, que había sido instruido, enseñado y que estaba impregnado
desde el comienzo en la historia del pueblo, había sido vulnerado, había sido olvidado, había sido desobedecido por este pueblo. Por eso, queridos, tal vez esa pudiese ser el primer pensamiento, ¿verdad? Porque Samuel, cuando hace mención de esto, él señala derechamente: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Esa expresión, de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, significa ni más ni menos, ¿verdad? Si ustedes se arrepienten, porque esa es una pequeña definición resumida que hace Samuel de lo que significa el arrepentimiento. Y el arrepentimiento significa ni más ni menos que volverse, cambiar. Si yo iba hacia el norte, ahora voy hacia el sur. Si yo iba hacia el oriente, ahora voy hacia el poniente. Entonces, la primera, ¿verdad?, expresión de Samuel para con sus pares, para con sus coterráneos, es: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Cambien de mente. No pueden seguir haciendo lo que están haciendo. Ustedes quieren que Dios obre en sus vidas. Ustedes quieren que Dios haga milagros en sus vidas. Ustedes quieren que Dios les sustente, que Dios les provea. Pero miren cómo están viviendo. Su corazón, sus vidas, sus convicciones no están centradas en Dios. Cambien, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Y no solo eso, sino que además Samuel brevemente se encarga de alguna forma, ¿verdad?, de materializar esta reflexión que él está haciendo con el pueblo. Y no solo les dice eso: cambien, ¿verdad?, arrepiéntanse, sino que más adelante dice: quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid. Fíjense que aquí hay verbos que nos muestran el llamado de Samuel a tomar decisiones en sus vidas. Quiten, aparten, voten esos dioses, ¿no?, esos ídolos que hay en vuestras vidas, y prepárense para servir a Dios, ¿no? ¿Qué pudiésemos decir respecto de eso, no? Nosotros creemos muchas veces que la vida y la relación con Dios es más bien algo abstracto. Fíjense que lo interesante de este relato, queridos, y cuando yo lo leía una vez y otra vez, hay algo que inmediatamente aflora de la sola lectura, y es esta tremenda bendición de saber que Dios se involucra con nuestra historia de vida. Eso que pareciera un tanto complejo de entender, ¿verdad? No podemos sino entender que Dios obra y está dispuesto a hacerlo. Es más, es su anhelo hacerlo en nuestras circunstancias de vida. La circunstancia de vida de este pueblo, ¿verdad?, era la desesperación ante los enemigos que largamente superaban y que muchas veces les habían derrotado los filisteos. Ese era, ¿verdad?, en el fondo, el meollo de su condición histórica. Pero también, por otro lado, ¿verdad?, en ese contexto histórico, real, objetivo, habían prácticas que ellos estaban haciendo que también eran reales, objetivas y concretas. Es decir, no solo hay un llamado a un cambio de mentalidad, a un volverse a Dios, sino que hay un llamado a dejar cosas. Hay un llamado, ¿verdad?, a romper con otras. Hay un llamado, ¿verdad?, práctico, concreto, a cambiar, ¿verdad?, las prioridades, aquellos centros de poder que le daban a Israel una aparente seguridad, porque esto de seguir dioses, esto de buscar dioses, está vinculado al deseo del ser humano de sentirse seguro, de sentirse protegido, de sentirse provisto. Por consiguiente, lo que había, ¿verdad?, en estas prácticas de Israel, ni más ni menos, era la negación misma del único Dios verdadero que ellos conocían y entendían. Por consiguiente, ¿verdad?, lo que Samuel les está diciendo es: hay cosas que ustedes están haciendo, hay fetiches que ustedes tienen, hay prioridades,
hay elementos, hay conceptos en sus vidas que tienen que ser sacados de vuestro corazón, que tienen que ser eliminados, rechazados. No pueden seguir, si ustedes quieren que obre Dios en sus vidas, no solo, ¿verdad?, tiene que haber esa convicción en la mente, sino que también hay actos que ustedes deben hacer. Y como tercer elemento, ¿verdad?, no solo el arrepentirse, no solo el dejar, rechazar, cortar con cosas, sino que además preparar el corazón para intencionar un servicio a Dios. Fíjense que uno puede ver el círculo completo en esto, ¿no? Un círculo completo que nos podría permitir un estudio de varias horas. Dejo en mi mente, rechazo, me vuelvo a Dios, busco a Dios, dejo aquello que no es correcto delante de Dios, relaciones, amistades, situaciones, sentimientos, pensamientos, personas, quizás cuántas cosas hay en nuestra mente que de alguna forma han ocupado el lugar de preeminencia que es el que Dios quiere para nuestra vida. Y que a lo mejor, ¿verdad?, sin nosotros darnos cuenta, se traduce precisamente en acciones que no son las correctas delante de Dios. Por consiguiente, la manera de materializar esto, fíjense, porque Samuel podría haberse quedado hasta ese punto. Vuélvanse a Dios y saquen los ídolos. Hice la vega, Samuel se va a la casa, ¿verdad?, prediqué. Pero el otro elemento, ¿verdad?, no podía estar ausente. Prepárense para servir a Dios. Es decir, el paso siguiente, que de alguna forma termina con el ciclo, es una actitud de vida intencionada en un compromiso, ¿verdad?, no solo de cambiar, no solo de rechazar, sino que además de actuar y decidir servir a Dios. Por consiguiente, ¿verdad?, lo que Samuel está diciendo, ni más ni menos, es que es la confrontación misma, incluso yo diría hasta el día de hoy, de lo que como pueblo de Dios nosotros debemos entender, es nuestra relación con Dios. No basta con decir, ¿verdad?, que mi mente, ¿verdad?, es una mente cristiana, que soy un discípulo del Señor. No basta con decir que yo no tengo ídolos, que mi corazón solamente es Dios, sino que además esto tiene que traducirse en un servicio a Dios, en un compromiso de vida a Dios. Es decir, si no estoy sirviendo a Dios intencionada, racional y concretamente, algo no está sucediendo en mi vida. Y eso es fundamental entenderlo. Porque en ese contexto, ¿verdad?, aparece esta frase que la hemos ocupado tantas veces. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Sí, es verdad, hasta aquí nos ayudó el Señor. Aleluya, gracias, Señor, porque nos has ayudado. Pero esa frase, ¿verdad?, está en un contexto. Y por eso que este hombre, Samuel, ¿verdad?, constituye un pequeño altar y hace una marca que se transforma en un testimonio de la bendición de Dios. Pero la bendición de Dios en un contexto. Y vuelvo a repetir este concepto. Arrepentimiento, consagración, servicio. ¿Me escuchó? Arrepentimiento, consagración, servicio. Me arrepiento, me consagro, eso está vinculado a la santidad de mi vida. Me aparto, me consagro, rechazo aquello que me contamina, aquello que me obstruye mi relación con Dios, pero a continuación presento, como decía Pablo en Romanos, presento mi cuerpo, presento mis miembros, presento mi vida, ¿verdad?, a la obra de Dios, en un servicio para con Él. Sí, solo sí, Dios actuó en consecuencia. Si usted sigue leyendo el relato, ¿verdad?, efectivamente Dios obró. Y miren lo que dice el relato. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot. Estoy leyendo el versículo 4. Y sirvieron solo a Jehová. Fíjense esa experiencia, ¿no? Esa frase, perdón. Y sirvieron solo a Jehová. Y sirvieron solo a Jehová.
Esa frase me está diciendo indirectamente que efectivamente todo lo que yo les he dicho hasta este minuto es verdad. Ellos no estaban sirviendo totalmente a Dios y sirvieron solo a Jehová. ¿Qué podemos entender, verdad, como servicio? Viene el año 2014, ¿no? Se fue el 2013 y como dice la canción, un año más, ¿qué más da? ¿Cuántos se han ido? Ya. Pero ¿cómo va a ser nuestro servicio el 2014? ¿Cómo va a ser nuestra consagración en el 2014? ¿Cómo reaccionamos, verdad, frente a esto? ¿Cuáles son nuestros filisteos? ¿Usted tuvo filisteo este año? ¿Quiénes quisieron invadir o quiénes invadieron su tierra? ¿Cuántas veces durante el año, verdad, usted fue sometida o sometido, oprimido por sus filisteos? ¿Cuántas veces vinieron esos filisteos y arrasaron con su cosecha? ¿Cuántas veces esos filisteos le quitaron la paz y el gozo? ¿Cuántas veces esos filisteos, se fija, es nuestra vida? Ahora, por favor, no me malinterprete, yo también lo digo en el devocional. Porque el primer approach que uno puede hacer desde la simpleza de un corazón que no conoce a Dios o que trata de manipular, ¿verdad?, el texto, podría pensar fácilmente, bueno, quiere decir que este Dios condiciona su amor y su ayuda, ¿verdad?, mientras yo le sirva, mientras yo le ame, mientras... Claro, si usted lo ve desde la perspectiva simplista, pero el problema es, queridos, es que para entender esta lógica tenemos que incorporar en la reflexión la historia de Israel con Dios. Y cuando incorporamos como antecedente la historia de Israel con Dios, lo que estamos incorporando, ¿verdad?, es una historia de amor, del amor que Dios profesó desde el comienzo para con su pueblo, con el cual siempre quiso relacionarse y con el cual siempre quiso convivir y con el cual siempre quiso bendecir. Es decir, no es la historia de un Dios antojadizo, cruel, manipulador, que solamente provoca el dolor y la angustia para lograr, ¿verdad?, que sus criaturas le sigan y le amen. No es ese el mensaje que hay, porque si usted lee la historia, ¿verdad?, de Israel con Dios, es una historia de amor. El domingo, algunos domingos, varias veces lo hemos compartido, ¿verdad? Ese texto que hay en Deuteronomio capítulo 6, cuando Dios le dice a Israel, no te elegí porque hubiese sido el más importante de todos los pueblos, sino te elegí, ¿verdad?, a pesar de que tú eras el más insignificante, pero te elegí, ¿por qué? ¿Alguien se acuerda? Porque te amé. Miren, parece que no se acuerdan. Abran su Biblia en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7. Versículo 6. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Ustedes no eran los más bacanes. Ustedes entienden lo que significa bacanes, ¿no es cierto? Bacán significa en latín los mejores. Ustedes eran los más insignificantes. Pero ¿saben? Yo los amé. Es decir, para entender esta historia, ¿verdad?, tenemos que incorporar, miren la paradoja, tenemos que incorporar la realidad de un Dios de amor que quiere relacionarse
que quiere convivir, que quiere interactuar, que quiere estar con sus hijos, que quiere estar con sus criaturas. Es exactamente lo opuesto al pensamiento diabólico, carnal, humanista. Dios quiere. Por eso que al final del versículo del devocional, fíjense el versículo que pusimos. ¿Lo puede leer? Leámoslo todos juntos en Jeremías. ¿Qué es lo que dice el último versículo del devocional? Yo tengo pensamientos de bienestar, de bendición para sus vidas. Yo quiero lo mejor para sus vidas. Yo quiero estar con ustedes. Yo quiero relacionarme con ustedes. Yo les conozco. Yo les amo. Y los elegí, ¿verdad? No porque sean los mejores. Los elegí porque los amé. Y yo sé, ¿verdad?, que ustedes no iban a ser capaces de cumplir con mi ley. Pero lo he amado tanto, ¿verdad?, que envié a mi propio hijo para que él asumiera la culpa que era de ustedes. Porque yo quiero ser vuestro Dios y ustedes deben ser mi pueblo. Por consiguiente, lo que ustedes hacen sí me importa. Por consiguiente, lo que ustedes dicen sí me importa. Por consiguiente, lo que ustedes piensan sí me importa. Ese es el contexto. ¿Por qué me dan vuelta la espalda? ¿Por qué han cambiado, verdad, el corazón? ¿Por qué? Cuando yo tengo pensamientos de paz y de bendición para ustedes. Cuando ustedes me oren, me busquen, me van a encontrar. Ese es el contexto. Por consiguiente, ¿verdad?, cuando uno entiende esa relación, uno logra aproximarse a este texto de otra forma, de otra manera. Es una historia de amor. Yo no sé si ustedes se recuerdan del profeta Oseas. Es una historia fuerte lo que les voy a compartir. Ustedes leen al profeta Oseas, que es uno de los profetas menores, que está al final del Antiguo Testamento. Dios le pidió a Oseas que se casara con una prostituta. Y tuvo de esa prostituta 2 o 3 hijos, creo que fueron 2, no recuerdo bien. Y Oseas se enamoró de su mujer, de su esposa. Y cuando él salía a buscarla, porque ella estaba en brazos de otros hombres, el profeta lloraba. Y el pueblo de Israel veía como el profeta lloraba por su mujer. ¿Y saben cuál era el mensaje de Dios? Así como Oseas llora a su amada, así lloro yo por la infidelidad de ustedes. Por favor, no se ponga a pensar en la crueldad de Dios para con Oseas. No distraiga su pensamiento. Le comparto esto para que usted vea el amor de Dios, el sentimiento de Dios, la importancia de su vida para Dios. Eso es lo relevante del texto. Y lo relevante de este texto de Samuel, ¿verdad?, es eso. Si ustedes se arrepienten, si ustedes dejan, ¿verdad?, y se consagran, y si ustedes sirven, lo único que va a suceder es que yo, como siempre lo he querido, como desde el comienzo se los dije, voy a estar con ustedes. No es que ustedes paguen peaje para pasar, no es que les esté cobrando una boleta o una factura, sino que va a suceder lo que siempre he anhelado: bendecirlos, sustentarlos, dirigirlos, protegerlos, porque yo soy vuestro Dios, que los amé. Es una historia de amor. Pero nuestra carne, nuestro corazón, ¿verdad?, Satanás
le interesa confundir y engañar el mensaje de Dios. Pero eso es lo que hay, ¿verdad? Eso es lo que hay. Y lo hermoso de esto, hermanos, que tampoco es un relato, ¿verdad?, que esté, como lo dije hace un momento atrás, que esté circunscrito, ¿verdad?, en un ambiente filosófico, teológico, como un estado deseado, sino que está circunscrito, ¿verdad?, en lo concreto de la vida, en un problema real que en ese momento tenía Israel. ¿Acaso tú no tienes problemas reales en tu vida, concretos, que han afectado tu vida, que atemorizan tu vida, que avergüenzan tu vida? Examina tu corazón. Fíjense que mientras leía este pasaje, hay una frase que la subrayé, que de alguna forma resume, y a lo mejor si lo hubiese leído no habríamos evitado minutos de calor. Pero miren, ahí mismo en el capítulo 7 de Primera de Samuel, miren el versículo 14. Al final del versículo 14. Bueno, de más está decirle, ¿verdad?, que Dios escuchó, ¿no?, y aceptó el cambio de Israel, ¿no? Fíjense que Dios realmente obró milagro en la vida de este pueblo, ¿no? El versículo 9, 10, 13 y 14, uno puede apreciar que Dios respondió el clamor. Pero miren lo que dice el versículo 14 al final. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y hubo paz entre Israel y el amorreo. Esa expresión, esa frase corta, y hubo paz, donde no había paz, donde había guerra, donde había división, donde había amenazas, donde había opresión, donde había temor, donde había vergüenza, donde habían relaciones rotas. Finalmente hubo paz por la obra de Dios. ¿Podrá ser igual hoy día en nuestra vida? ¿Cómo comenzamos el año 2014? No traje piedra, iba a traer piedrecita y se la iba a repartir a cada uno. Aquí tiene su piedra. Pero es la obra de Dios. Y no es, y por favor lo recalco, no es que tengas que pagar un peaje, sino que nada más y nada menos está en el propósito de Dios desde el comienzo, incluso desde que se introduce el pecado y la rebelión del hombre en el paraíso, el propósito de Dios de restaurar una relación de amor con sus hijos. Por consiguiente, cuando entendemos esto, ¿saben lo que va a ocurrir? 2014, aquí te espero. 2014, no tengo miedo. 2014, estoy con mi Señor. 2014 me trae paz y gozo. El Salmo 112, en el versículo 1 y versículo 7, Salmo 112 dice: bienaventurado el hombre que se deleita en la ley de Jehová. Y el versículo 7 dice: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Es el mismo principio. Y si usted se fija, y lo voy a repetir por tercera vez, aunque parezca majadero, no estamos hablando de religión. Estamos hablando de la obra de Dios en la historia de un pueblo, en la vida de personas, en problemas, en temores y vergüenzas que aquejaban su corazón y que probablemente, ¿verdad?, por la influencia del contexto, las había obligado a buscar donde no había. Porque muchas veces buscamos donde no hay. Y golpeamos y llamamos donde nadie nos va a abrir.
Y llamamos, ¿verdad?, a quien no nos va a escuchar. Cuando realmente el que sí quiere, el que sí está dispuesto, es Dios. Por eso, y no sin antes, ojo, porque podríamos terminar acá, pero hay otro gran detalle en el texto que es tremendamente revelador. Porque hasta acá, ¿verdad?, uno podría irse con la convicción de que fue una prédica inspiradora, sí, buena. Le faltó, tal vez yo habría dicho esto otro. Pero hay un elemento que estaba en el relato, queridos, y que no puede quedar fuera. ¿Qué fue lo que hizo Samuel para clamar al Señor o a Dios? Tomó un cordero y lo sacrificó. Tomó un cordero, hizo un sacrificio. Y en virtud de ese sacrificio, presentó, oró e intercedió por su pueblo. ¿Quién hizo el sacrificio? Jesucristo. Entonces, lo que yo estoy tratando de compartir, lo que la palabra de Dios nos está diciendo, ¿verdad?, que esto no tiene que ver con buenas prácticas y con corazones más o menos religiosos, sino que hay un camino. Y Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, este camino, este acercarse, este arrepentirse, este consagrarse, este disponerse a servir, necesariamente tiene que ser a través de la obra de Jesucristo en mi vida. Porque hay una transformación profunda y real en ese sacrificio en mi vida. De lo contrario, vamos a comenzar el 2014 una vez más con buenas intenciones, con buenas promesas, pero al poco andar, agotados, cansados, olvidadizos, desanimados. Isaías dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La obra transformadora de Dios en nuestras vidas a través de Jesucristo. Hermanos amados, animémonos a tomar decisiones, a consagrar nuestra vida, a servir al Señor, a arrepentirnos realmente. ¿Qué es lo que hay en tu corazón que te impide aferrarte a Dios? Tal vez hay modelos de familia, sentimientos, rencores, fobias. Dios sabe y conoce tu corazón. Y en esta hora te quiero dar un minuto para que tú puedas pensar en tu vida, que puedas analizar, ¿verdad?, lo que fue este año 2013 y que puedas en el Señor comprometerte, tomar decisiones concretas, objetivas, reales para el 2014. Por favor, inclina tu cabeza.